Hola y bienvenidos a otro webinar de la Caja Central Financop. Les pedimos de favor mantener sus cámaras y micrófonos apagados y que se realicen las preguntas exclusivamente en el chat para no interrumpir a nuestros expositores. Comenzamos. Señoras y señores, representantes y directivos de nuestras cooperativas y mutualistas socias que son parte de nuestro programa YERCOP, que busca precisamente brindar todas las herramientas necesarias para una excelente administración de cooperativas y mutualistas. Sean bienvenidos a este evento, a este nuevo webinar que precisamente se orienta a revisar cierto contenido de valor, los datos más importantes, solventar inquietudes de estos dos módulos que hemos incursionado en lo largo de estos 15 días. Gracias a todos ustedes por asistir. Antes de eso hago una pausa para desear un feliz día, aunque siempre lo dicen, ¿no? No debe ser un feliz día, pero por el día conmemorativo sobre todo de la mujer, les mandamos un gran abrazo a todas las mujeres asistentes y a las mujeres que están en la vida de cada uno de ustedes. Un abrazo inmenso y vamos a iniciar recibiendo a nuestro gerente general, doctor Marín Bautista. Muy buenas tardes a todas y a todos. Qué gusto tenerlos nuevamente en este segundo mes de trabajo, de capacitación, de orientación técnica para la Caja Central Financop. Siempre es un placer estar en contacto con sus socios, con sus directivos de las socias, con los gerentes, con los funcionarios. Sí, hoy día tenemos dos temas muy importantes que siempre son necesarios para estar bien informados y tomar buenas decisiones en nuestras organizaciones cooperativas. Uno de ellos es análisis financiero. Somos instituciones financieras y el análisis financiero es fundamental. Ver cómo está el nivel de desempeño de nuestra organización, cómo estamos en la penetración de servicios con nuestros asociados, cómo están nuestros indicadores, qué acciones hay que hacer para mejorar. Siempre hay temas que mejorar y seguramente que sí, sobre todo en estas circunstancias que nos encontramos como país. El segundo tema que tenemos es igualmente muy valioso, que es la dirección estratégica. O sea, cuáles son los puntos de vista estratégicos que tenemos que apoyarnos para una mejor decisión, los objetivos estratégicos en el contexto del propósito institucional. Yo solamente quería saludarlos a todos ustedes, desearle sean bienvenidos y pedirles que sean interactivos, que hagan preguntas, no se queden. Hay dos expositores muy potentes para estos temas y entonces aprovechemos porque si bien es cierto, FinanCop les concede esta oportunidad de forma gratuita, hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla porque ustedes van a capitalizar toda la información que se les va a brindar con todo gusto en este programa de capacitación que auspicia FinanCop. Entonces, bienvenidos, ya estamos en contacto. Muchísimas gracias, doctor. Y en honor al tiempo, precisamente, vamos a iniciar ya esta tarde que tenemos dos temas de gran importancia, como usted lo comentó. Tenemos análisis financiero, que es con lo que vamos a empezar, y es un tema vital, porque nos vamos a adentrar un poco en este tema con un experto que es Jefferson Cueva, que ya los vamos a presentar. Y de esta forma también vamos a poder solventar, vamos a poder dar mayor, vamos a ver las cosas de diferente criterio también con Jefferson para ver cada uno de los indicadores, cómo él lo va revisando de acuerdo también a su experiencia. Les cuento un poco, Jefferson Cueva también es un funcionario de la Red Financiera de Instituciones para el Desarrollo. Entonces, Jefferson, bienvenido.
Muchas gracias, Angie, doctor Bautista, y a todos los participantes. Es un gusto poder compartir esta tarde, noche con ustedes. Justo tomando las palabras de la presentación, queremos ahí que nos saquen todo el jugo y avanzar con todo este conocimiento de este tema tan interesante e importantísimo como es el análisis financiero. Entonces, digamos que sin más preámbulos, vamos a dar inicio a toda esta charla. Y nuevamente, muchas gracias por toda su participación activa y las consultas que me vayan haciendo para poder solventar cualquier duda y trabajar muy dinámicamente por este medio virtual. Vamos, justamente esta es la parte de módulo 3, análisis financiero, un tema súper importante desde el contexto de poder yo revisar información, tomar decisiones oportunas, saber la metodología, los pasos en los que yo debo fijarme para tener un criterio, digamos, muy técnico y también formado de opinión en todo lo que es la parte del desempeño financiero de la institución en la que yo estoy, por un lado, tal vez trabajando directamente o estoy asesorando, o quizás por ahí también estoy haciendo un trabajo de revisión de algunas instituciones, sea la mía o de la competencia como tal. Siempre importante hoy en día saber manejar la información, tener la información justamente para tomar decisiones. Sin los datos, sin la estadística, obviamente yo no puedo saber hacia dónde estoy caminando, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros le sacamos el mayor provecho a las cosas porque estamos ahora formándonos en qué es lo que yo debo revisar, cómo debo revisar toda esta parte financiera de la institución en la que ustedes están trabajando como tal. El objetivo de este módulo en esta parte financiera está muy claro y es conocer, por un lado, algunos tal vez ya dentro de su formación principal o lo que vienen teniendo como experiencia, ya lo han hecho, pero siempre es importante algunos puntos de también refrescarnos o algo complementar y eso en el conocimiento como siempre es infinito y hay muchas cosas que me pueden ir sirviendo y ahí es donde viene este plus de este tipo de capacitaciones, ¿no? El conocer y comprender las herramientas, ¿no? Herramientas que son realmente básicas, ¿no? Pero que justamente la idea va a ser el saber utilizar para hacer un adecuado análisis financiero a la cooperativa, entendiendo justamente la importancia, la aplicación, conceptos, fórmulas, interpretación de cómo tengo que yo analizar la información financiera como tal, sacar indicadores financieros, validar estados financieros, valores, montos, crecimientos, decrecimientos y demás, que me permiten a mí contextualizar cuál es la situación de la institución en la que yo represento. Entonces, esto va a ser importante y vamos a tratar de, al final de estos minutos, de estas horas que vamos a compartir, el que ustedes salgan con esa comprensión adecuada de un análisis básico hacia la información financiera de la institución. Eh, Algo de concepto inicial, ¿no? ¿Qué es lo que me permite este análisis financiero en la cooperativa, ¿no? Porque realmente uno dice, bueno, análisis financiero, estamos claros que es algo muy relevante, que es la parte vital quizás de la institución, uno de los pilares justamente para que la institución siga funcionando, el tomar buenas decisiones, pero hay que un poco contextualizarlo, ¿no? Y al análisis financiero lo vemos como una forma de evaluar, de medir cómo justamente está desempeñándose la institución, porque necesitamos saber cuáles son sus puntos de corte, desde cuándo una línea base ha iniciado la institución y cómo va evolucionando en el tiempo. En general, todos que estamos dentro de la institución queremos que sus indicadores sean muy saludables, sean estables, tengan un crecimiento adecuado, porque es importante siempre tener este crecimiento y obviamente que sea adecuado, ¿no? Entonces, todo eso me va a permitir el análisis financiero desde un concepto de poder evaluar la información. Entonces, importante el primer punto, el llevar y el saber interpretar esta información. ¿Para qué? Para también hacer un monitoreo de los datos, ¿no? Porque si yo no reviso paulatinamente la información mes a mes, que es algo importante irlo viendo quizás ya en los estados financieros,
y luego también tomando decisiones oportunas, ¿no? Porque la información al producirse, los indicadores, las alertas paulatinas que me puede dar ciertos datos que yo voy revisando, serán para tomar decisiones oportunas. Y también, inclusive, mejorar las estimaciones, ¿no? Por ahí siempre hay los famosos presupuestos que por la institución los va trabajando un año en el mes de noviembre previo al año de inicio, de arranque de operaciones, pero en el camino van pasando situaciones, ¿no? Quizás hay que pensar en este año también que estamos con tema de eleccionario, tema político, que siempre influye en las decisiones que pueden tener ahí en la política pública y en general en la situación financiera del país hacia lo que yo voy también teniendo como resultados de mi institución. Entonces, importante que yo escoja estos 4 puntos dentro del análisis financiero y pueda también, en este concepto de mejorar las estimaciones, ir validando si el presupuesto, si el cumplimiento de los indicadores mes a mes también se va dando e ir ajustando en estas decisiones oportunas. Eh, un eficiente análisis financiero, ¿no? Dentro de estos pasos de evaluar, de monitorear, de tomar decisiones, es también el tener la claridad de el entendimiento que tenemos hacia lo que es la intermediación financiera. Es claro que ya hemos visto en otros cursos, en este, justamente que la institución, la cooperativa, lo que realiza principalmente dentro del aspecto financiero es intermediar, ¿no? Por ahí captar fondos como ahorros y prestar valores como crédito. Y por eso tener sus tasas tanto activas, pasivas y generar los rendimientos adecuados justamente para que se reflejen en este tipo de indicadores financieros. Entonces, hay que tener claridad que la función principal de la institución va a estar apegada hacia lo que es la intermediación financiera. Entonces, mientras nosotros equilibremos ese círculo, ese juego de los valores captados versus los valores prestados y cómo estas tasas de interés que se manejan tanto para pagarle al socio como para también cobrarlo cuando estoy en el crédito, me permitan tener esos márgenes que también responden a los gastos que hay que realizar a mes en la institución, permitirán que los indicadores se vean reflejados de manera eficiente. Pero importante entendiendo este concepto de intermediar, ¿no? Por controlar justamente cuánto yo voy captando, cuánto yo voy cobrando. Quizás esos son los puntos más importantes en los que yo le pongo atención para equilibrar todos los indicadores financieros en general, porque es el objetivo principal que tiene la institución. Otro punto importante en este análisis eficiente es aplicar los tipos de análisis, ¿no? Ahí ya hay unos análisis como muy establecidos, básicos, pero que hay que tenerle el criterio para saber interpretarlos, ¿no? Que es un porcentaje más del 100%, el 80%, el 20%, que si el indicador me pinta muy bajo, me pinta muy elevado, son ese tipo de análisis que hay que también saberlos aplicar con un criterio adecuado, ¿no? Para entender por qué se están dando ese tipo de resultados y ese tipo de indicadores. Hay que también conocer los insumos que tenemos para el análisis, ¿no? Y ahí principalmente de donde nace este análisis financiero vienen de los estados financieros que tiene la cooperativa, tanto su balance general como su estado de resultados. Entonces, hay que entender estos estados financieros, los reportes fuente, para saber por qué se producen también estos indicadores financieros, que son el resultado de esos números, de esa gestión que se va realizando en la cooperativa. Y también, finalmente, saber determinar buenas conclusiones y esas decisiones con la palabrita oportuna, ¿no? Porque yo puedo tener todo tal vez procesado automáticamente, el balance lo genera rápidamente el sistema, por ahí está cuadrado por la parte financiera, y empiezan a salir indicadores y uno tiene que ahí empezar a darle su criterio, a dar su interpretación y esas decisiones y conclusiones que es las que buscamos que ahora sean de una manera más con criterio, más técnicas y nos lleven a tener esta palabra de eficiencia en el análisis financiero.
Algo importante y que veíamos de entrada un poco ya lo referencié, que es entender qué es la intermediación financiera, ¿no? Entonces, esto nuevamente es justamente todo el juego de lo que es la captación por un lado con todo lo que la parte de ahorros y que la cooperativa por esos ahorros entrega una tasa pasiva a los socios ahorristas, a los clientes ahorristas, y son generalmente los socios, las personas que tienen un excedente de dinero, que hay un ahorro que producen de su trabajo, de sus actividades, y que lo dejan a la institución, lo confían esos recursos para que sean, digamos, de manera eficiente administrados por el intermediario, que en este caso es la cooperativa, ¿no? Y por ese dinero que hay en esa confianza que nos deja el socio a la cooperativa, hay una entrega de una tasa de interés pasiva, ¿no? Esta tasa que debe ser un poco también equilibrada versus la tasa que yo en cambio voy a cobrar en los créditos, ¿no? Porque tengo este dinero que es el excedente de mis socios como ahorros y por otro lado, como institución también yo lo pongo a caminar, a producir mediante el crédito, porque igual tenemos socios, personas que requieren de dinero justamente para sus actividades principalmente productivas, por ahí de consumo, inmobiliario, vivienda, dependiendo, y sale principalmente de estas fuentes de intermediación del pasivo, por un lado, con estos ahorros, y que yo los voy colocando en estos créditos, y por esos créditos, en cambio, en sentido contrario, ya no pago la tasa, sino me pagan una tasa activa representada ahí también de una manera en tasa de crédito activa, ¿no? Entonces, es importante entender este equilibrio que debe guardar este tipo de intermediación para que, por un lado, mi tasa pasiva no sea tan alta y evitar que por ahí tenga descalces con la tasa activa que también estoy cobrando, ¿no? Porque habrá que moldear mucho en este análisis financiero y equilibrar hasta dónde yo puedo pagar por los ahorros, porque también tengo que colocar cartera y quizás por ahí ser muy eficiente en la colocación de cartera, eh, recuperar cartera, porque también tengo que responder a los ahorristas. Y ahí viene ese ciclo en el que eficientemente manejo las tasas de interés pasivas que pago, cobro adecuadamente, mi morosidad no está elevada y puedo también ir trabajando en la devolución cuando se terminan los ciclos de ahorro, se requieren entregas de depósitos a plazo fijo, que son quizás los depósitos que más se mueven en este tipo de tipos de ahorro y ir entregando los recursos de manera eficiente. Entonces, por eso nace principalmente el que yo tenga mucho equilibrio en esta intermediación financiera para que a su vez este del análisis financiero, dado los indicadores que se van a generar de esta intermediación, puedan ser los más adecuados y saludables posibles. Entonces, de aquí hay que tener claro que a la final de cuentas, el tener esta eficiencia en mi análisis financiero permitirá que realmente yo realice una intermediación financiera muy limpia, muy saludable para la cooperativa. Veíamos que es importante también entender los insumos que tenemos en el análisis financiero, ¿no? De dónde nace todos los indicadores, los datos para mi interpretación, para mi toma de decisiones. Y en general, digamos que uno de los puntos iniciales y de arranque que son los principales son los estados financieros. Y hay algunos conjuntos de estados financieros. Por un lado, el que siempre de entrada lo vemos, que es el estado de la situación financiera. Como su nombre lo dice, muestra como la fotografía en el momento actual, al corte de diciembre, al corte de enero, en este caso ya al corte de febrero quizás, que terminamos el mes anterior, cuál es el estado, el saldo de las cuentas, tanto de cuentas de activo, de pasivo, el patrimonio y cuentas complementarias como lo son las contingentes y de orden. Entonces, el estado financiero, de situación financiera, va a ser el primero que obviamente uno va a revisar y de donde va a tener la fuente de información. Por otro lado, este se complementa también con el estado de las pérdidas y ganancias, el estado de resultados, donde netamente yo voy midiendo cuáles son los rendimientos y cómo, digamos, se está administrando tanto los ingresos como los gastos, ¿no? Lo que procuraremos como
en este ambiente eficiente de análisis es que los ingresos sean mayores a los gastos, ¿no? Entonces, ahí viene un punto importantísimo, el poder ir generando los suficientes ingresos y ser muy prudente con los gastos que tiene la institución, para que a su final estos rendimientos también alimenten el patrimonio y tengamos un estado de situación financiera también equilibrado y que en la cuenta de patrimonio, que es donde se va acumulando los resultados, se vaya incrementando de manera paulatina con el tiempo. Otro de los estados que también se trabaja, que quizás no es, digamos, muy común de mes a mes estarlos revisando, quizás este estado de cambio en el patrimonio ya se lo puede ver de manera quizás más con cortes diciembre, de manera anual, porque ahí lo que evalúo es cómo incrementó, cómo fue el movimiento patrimonial, el capital social, el aporte de los socios, los resultados principalmente, los tipos de reserva y en general cómo ese patrimonio en lo positivo fue incrementando. Entonces, hay un estado específico para medir cómo es el movimiento y la gestión del patrimonio. Por otro lado, también tenemos algo importantísimo, entendiendo que como cooperativa nosotros hacemos estas funciones de intermediación y en general debemos ser muy, 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 muy cuidadosos con cómo administramos, gestionamos el dinero. Y por ese lado, ahí aparece este famoso estado de flujo del efectivo, en el que me permite ver cómo yo voy, por un lado, ingresando dinero dentro de las cuentas de la cooperativa a través de los depósitos, a través de créditos, que por ahí tal vez algunas instituciones externas le realicen a la cooperativa. Y las salidas, ¿no? De dinero con los créditos principalmente, el tema de pago de sueldos, y etcétera, que lo que representa es el dibujar cómo entra y cómo sale el efectivo, que nuevamente ahí la gestión del analista financiero va a ser el revisar cómo se está gestionando este dinero, que el dinero esté trabajando eficientemente, que esté siendo colocado, que se esté teniendo los recursos necesarios para devolver a los depositantes y que por ahí algún sobrante de efectivo también lo podamos a trabajar en temas de rendimientos temporales para generar algo de interés y que todo me genere recursos para yo también poderlo seguir alimentando hacia el patrimonio con resultados positivos. Finalmente hay estas notas explicativas que también es parte de un tipo de estado financiero, las notas aclaratorias también que se le conoce, que lo que busca es en ciertas cuentas, por ejemplo, cartera, que son de las principales del mismo efectivo, la liquidez, mostrar un mayor detalle para que podamos identificar cuáles han sido los movimientos, quizás los principales crecimientos o decrecimientos que hubiera en ciertas cuentas. Este tipo de estados, más quizás lo hemos visto también en cuando se realizan ya los cortes de todo el año, en las auditorías que siempre por regla van a estar interviniendo en toda la presentación de la auditoría como tal. Entonces, pero estos tipos de estados financieros me van a permitir también tener mayor información. Todos estos insumos, aparte de otros reportes internos que pudieran haber en la institución, reportes de cartera más específicos, quizás reportes de los movimientos de los depósitos a plazo fijo, de los depósitos de ahorro más a detalle, o de cuentas de gastos, permitirán tener insumos suficientes para determinar de dónde yo estoy obteniendo cierto indicador o cierto valor económico tal vez muy bajo, muy alto, dependiendo de lo que vaya obteniendo como resultado. Es importante desde lo básico saber que hay tipos de análisis y bueno, lo denominamos a dos tipos de análisis como tal y eso es lo que hoy en día vamos a focalizarnos, ¿no? Por un lado está el análisis de nombre horizontal, ¿no? Este tipo de análisis lo que hace es comparar, ¿sí? Con dos lados de ahí, dos o más estados financieros, ¿no? Viendo cómo ha sido la modificación
hagámonos un símil y vamos a ver un ejemplo al corte de diciembre de 2023 y al corte de diciembre 24, la liquidez que hablábamos importante, los fondos disponibles, cómo se movieron de año a año. Eso, justamente, el verlo de esa manera, es lo que se denomina un análisis horizontal. ¿Y qué me va a permitir eso? Es ver en el tiempo, si es de 2 periodos, ver cómo ha sido esa modificación, ese crecimiento, cuál es la tendencia incremental o de decrecimiento que ha tenido, la evolución y el comportamiento de la cuenta que yo esté revisando. Entonces, voy a ver en el ejemplo un poco más a detalle, pero la idea es justamente tener la cuenta y hacer esa comparativa en 2 periodos, en 3 periodos, dependiendo de lo que yo esté evaluando dentro de estos insumos que veíamos que son los estados financieros. Y ahí, en este análisis horizontal, yo puedo determinar tanto una variación absoluta como una variación relativa. Y uno dice, bueno, ¿y qué es este tema de este nombre absoluto o relativo? Sencillamente, el absoluto está asociado a un valor monetario, a un valor en este caso en dólares, dependiendo, lo que hace es ver cuánto es el valor que yo tengo actualmente. Hagamos el ejemplo nuevamente a diciembre de 2024, o el de febrero 2025, si ahora lo estoy viendo en este mes de cierre, menos lo anterior, menos el mes anterior, menos el año anterior, y determino un valor, nada más entre lo que es ahora y lo que fue antes. Lo importante quizás acá, dependiendo del tipo de cuenta, que sea positivo. Pero si es una cuenta en la que me conviene que vaya disminuyendo, tal vez una obligación financiera, el sentido va a ser que menore. Entonces, y eso va a ser positivo, porque quizás liquidé deudas por ahí de obligaciones financieras. Entonces, esta variación absoluta en el tema, digamos, un poco técnico, nada más va a ser el valor actual menos el valor anterior y me va a dar un valor total, sea de positivo en crecimiento o de decrecimiento en el sentido contrario. En cambio, la variación relativa lo que me va a arrojar es un porcentaje. Y aquí viene justamente esto que se denomina variación. ¿Y cómo se lo obtiene? Sencillamente es con una pequeña fórmula netamente para determinar porcentaje. Y en el mismo ejemplo que veíamos es el valor actual, si lo hacemos en ese ejercicio de tener de diciembre de 2024, menos el valor anterior, si lo vemos a diciembre de 2023, y le dividimos para el valor anterior, nuevamente para el valor de diciembre de 2023, y por 100% para obtener un porcentaje. En un ejemplo, podríamos decir que yo tenía en mis bancos, tengo ahora en mis bancos a diciembre 24 $50,000. El otro año, en 2023, tuve $20,000. Hago esta fórmula y le divido este resultado, los 30,000, para 20,000 y saco un porcentaje y me da un valor de crecimiento del 150%. ¿Qué me quiere decir si es que estuviéramos viendo en este ejemplo de liquidez, de fondos disponibles, que yo incrementé el fondo, mi dinero, en un 150%, que en teoría representa los $30,000? Entonces, estos dos tipos de variación es importante verlo, ¿no? Por el porcentaje uno se sorprendería y dice 150, importante crecimiento. Y eso representa $30,000. Quizás el 30,000 ya no me suena tan grande como el 150%. Y luego ya viene, ¿y de qué son esos 30,000? Porque esos 30,000 se quedaron en la cuenta disponible, se colocó, no se colocó, por qué no se puso en una inversión, si fuera el caso. Entonces, estas imágenes ya me permiten dar el tipo de análisis que yo quiero buscar. Y en general, como vemos, como he mencionado, esto se llama. Bueno, mientras Jefferson se conecta, vamos a adelantar los anuncios parroquiales que siempre hacemos al finalizar la jornada. Con eso les vamos a evitar un poco el hecho de quedarse un poquito más.
Recuerden que ustedes tienen que realizar o seguir realizando las actividades. Juan Diego Cueva, que es la persona que está siempre de cerca con ustedes, nos ha comentado que aún existen personas que no han ingresado a la plataforma. Si es necesario, recontra importante, que por favor empecemos a igualarnos en estas actividades a realizar, porque de lo contrario se nos van a acumular al final. Ya tenemos a Jefferson. Qué susto, amigo. Bienvenido nuevamente. Sí, perdónenme, yo me quedé en la oficina garantizando el internet, pero aquí mismo me quitan. Pero perdón, ok, mil disculpas. Justo me está en esta partecita, decíamos que los pasos para ejecutar este análisis financiero, decíamos importante el tener el estado financiero, la fuente cuadrada, ¿no? Si las cuentas no están saldadas, no están cerradas, quizás el análisis que yo realice va a ser muy distorsionado. Entonces, importante, uno de los pasos fundamentales, el tener información ya cerrada, en este caso cuadrada, obviamente. Eh, Verificar las fechas de corte, ¿no? Si yo estoy viendo por ahí un estado de resultados de la fecha, obviamente, de febrero de 2025. También tendré que validar los indicadores que estoy sacando del otro balance que sean de febrero 25, ah, para tener una gama de análisis a la fecha de corte que corresponde. Entonces, clarísimo no tener por ahí diciembre 23 en el estado de resultados y por ahí estar viendo el general en febrero 25, porque obviamente los resultados que yo empiece a sacar de ese análisis no van a estar conectados con la fecha de corte, que es la que yo quiero validar en cómo evolucionaron estos estados financieros. Lo que veíamos, ¿no? Calcular las variaciones de acuerdo al tipo de análisis. Hemos visto este tipo de análisis horizontal, ya vimos lo que es la variación absoluta y la variación relativa. Entonces, ahí ustedes ya podrán tener claro el sacar este tipo de variaciones. Netamente también es evaluar los resultados del análisis. Como decíamos, ¿qué significa ese 150% que dábamos en el ejemplo anterior? ¿Qué significa el menos 150%? Para entender el comportamiento de la cuenta, entender el comportamiento del estado financiero que estemos validando. Justamente a eso se ata el identificar estas variaciones que tengan cambio significativo y las causas, llegar hacia determinar por qué hay esos crecimientos. Si tenemos comportamientos, digamos que muy adecuados y no hay cambios abruptos dependiendo de si hay alguna situación puntual, no debería haber esas modificaciones o crecimientos que despuntan y que llaman la atención. Y ahí es donde viene su criterio, porque ya empiezo a sacar análisis, ya empiezo a ver crecimientos o decrecimientos muy notables, y ahí es donde empiezo también a indagar y a un poquito a ahondar en qué es lo que está pasando, cuáles son las posibles causas de esos comportamientos, ¿no? Y, y a la final es identificar políticas, decisiones de forma oportuna, nuevamente, ¿no? Yo genero estos estados financieros, hago mis análisis horizontales, hago esta variación relativa que estamos aprendiendo, esta variación absoluta, veo porcentajes y ahí es donde yo debo empezar a validar y tomar decisiones en general oportunas de esos comportamientos, entendiendo de si hay algo que me llame la atención y que es en un sentido negativo, yo tendré justamente que hacer ajustes a políticas, quizás a presupuesto, quizás a ciertos temas de cómo yo estoy llevando la parte comercial, si fuera la captación, la colocación o el tipo de gastos, si es que fuera en esos temas los que yo debo empezar a ajustar. Miren, un poco aquí dentro de lo que es un ejemplo del análisis horizontal, yo les decía un poco ahí verbalmente, pero nuevamente tenemos tipos de cuentas, indicadores, y fondos disponibles, donde está alimentado la parte de todo lo que son los manejos en las cuentas de bancos, de instituciones de las cooperativas, en instituciones financieras. Hagamos acá donde tengo inversiones como cooperativa y también las carteras de crédito
en lo que acumulamos en el estado financiero. Y lo que hace netamente es lo que aprendimos, ¿no? Tener dos fechas de corte y sacar esta variación absoluta que veíamos al corte presente diciembre 24 menos 23 y también sacar una variación relativa que también ya lo validamos en cómo yo genero estos porcentajes. Miren, en este ejemplo por ahí vemos esta cuenta de inversiones que me marca de diciembre 24 a diciembre 23, creció una variación absoluta de $146,699 y eso me representa un 180,41%. Uno dice, bueno, 180%, realmente pasamos a más de duplicar la inversión que teníamos inicialmente el anterior año. Eh, ¿Y de qué son esos fondos? Quizás esos fondos no los colocamos en cartera de crédito directamente, o que de qué son lo que se generó en ese tipo de inversiones. Entonces, en este ejemplo podemos ver ya cada una de las cuentas contables que tenemos en el estado de situación financiera y cómo cada una genera tanto una variación absoluta como una variación relativa. Y ahí es donde viene el sacar el cálculo por un lado y luego también el hacernos ya el análisis para empezar a trabajar en lo que está pasando en el estado financiero. Miren, por ejemplo, todo el tema de cómo está la cartera de crédito. La cartera de crédito inicialmente veíamos que es parte fundamental de lo que es la intermediación financiera. Es una de las cuentas y principales de la cooperativa para yo evaluar su comportamiento. Entonces, ahí yo voy viendo cómo está ese comportamiento de año a año, ¿no? Veo que la cartera de crédito ha decrecido un 3,70%, $13,000, puede ser mucho, puede ser poco, dependiendo de lo que uno esté revisando, ¿no? Y esa evidencia, esa disminución, habrá que justamente evaluarlo hacia las razones de por qué decreció. Disminuyó la colocación de cartera, tal vez desde un mes en diciembre frenan un poco la entrega de créditos, o por ahí tuve algunos temas con la captación y no tuve recursos para terminar de colocar cartera y por eso tuve este crecimiento. Tuve problemas con la recuperación de la cartera y ahí es donde yo no pude justamente cumplir un crecimiento de cartera de crédito. Entonces, en este tipo de análisis hay uno que ver qué es lo que me arroja esta variación absoluta, relativa, principalizar ciertas cuentas que yo quiero ver en el activo, cómo se está comportando el dinero, la liquidez, cómo está el tema de la cartera, las inversiones. Y por otro lado, quizás también los activos improductivos, no los que están trabajando, los que me están generando, como es la cartera de crédito, como es la inversión, sino tal vez por ahí estamos haciendo algunas adquisiciones de propiedades, planta y equipo, o por ahí en la cartera de créditos todo lo que está vencido se vuelve improductivo porque obviamente ya no me está generando ingresos por los intereses que cobro. Entonces, habrá que ver también cómo son esos crecimientos, ¿no? Por ejemplo, acá en el ejemplo que vemos, marcamos que las propiedades y equipos tiene un crecimiento del 232,66%. O sea, ¿qué tipo de inversión se está haciendo acá? Y ahí tendré que ver un detalle de cuál es el crecimiento, en qué tipo de activo fijo o propiedad, planta y equipo es el que está ocasionándome ese incremento de año a año, que me representa $37,000. Entonces, habrá que ver esos valores dependiendo de lo que vayamos revisando como improductivo, ver este nivel de crecimiento de este activo improductivo, porque también no me interesa mucho desde el lado del activo incrementar tantas cuentas improductivas, sino más bien focalizarme en tener crecimientos en carteras que están generando, como es la cartera de crédito. Entonces, o las inversiones, dependiendo en el contexto que por ahí yo tenga dinero para también ponerlo en una inversión a corto plazo. Pero en general, lo que vamos a ir mostrando este juego es de ir evaluando cómo es el comportamiento de estas cuentas, como lo vemos acá, qué porcentajes y en los que más llamativos me den de crecimientos muy elevados o de decrecimientos, ir investigando y dándome las razones
de por qué esos cambios en el comportamiento del estado financiero y en esas cuentas en específico. Igual ahí hay que seguir viendo todo lo que es la parte de los pasivos, que es la otra mano de la intermediación financiera, y justamente ahí nos vamos a ir preguntando cómo está el dinero de los socios, que es un dinero que, como veíamos, nos dan en confianza para que nosotros respondamos y administremos y gestionemos adecuadamente. Entonces, estas obligaciones con el público, ¿cuánto crecimiento tienen? Recordando que es una de las fuentes de financiamiento que va a tener la cooperativa para entregar en créditos. Entonces, también cumplirá una tendencia de crecimiento, habrá que ver cómo es el nivel de la captación. Por otro lado, si por ahí yo tengo obligaciones financieras, quizás tengo financiamiento de alguna entidad como CONAFIPS o tal vez algo internacional, si fuera el caso. Entonces también habrá que ver si este crecimiento, hay crecimiento o hay decrecimiento, entendiendo que si por ahí decrezco en obligaciones financieras, puede ser que yo ya esté más bien cancelando en cuotas los créditos otorgados, o por ahí si me creció, tengo líneas de financiamiento activas y me llegan recursos frescos, y eso es importante tener, sí, líneas activas, pero que los pueda seguir también llevando a la colocación de cartera, ¿no? Y finalmente, todo lo que conforma el estado de situación financiera en el patrimonio, vamos en el mismo esquema, revisamos cuánto es el crecimiento de cada una de las cuentas, quizás por ahí en las reservas yo voy desglosando todo lo que si es que tengo estos valores de los fondos irrepartibles que coloco en cada crédito, también en ciertas cuentas de capital para los aportes de los socios, cuando voy trayendo nuevos socios a la institución. Entonces habrá que ir viendo que en el patrimonio, que es una cuenta, digamos, que se acumula de manera muy histórica, que va a partir y me va a mostrar la solvencia que tiene mi institución, a la final de cuentas va a darme todo ese criterio de cómo camina la institución en un tema patrimonial, cómo va creciendo a través de la generación de sus resultados, de nuevos socios, de reservas y otro tipo de resultados que se generan, que van a las reservas también y en general al patrimonio de la cooperativa. Ahora, estamos claros cómo hemos hecho un poco el análisis horizontal, que es, digamos que uno de los primeros que se lo realiza para ver cómo cambió cada una de las cuentas que estamos revisando. Ahora, viene por otro lado todo lo que es un tipo de análisis vertical, ¿no? El vertical ya diferente a lo que es la parte del primer análisis. Y lo que vemos aquí es ver en general cómo está la estructura financiera, cómo está la estructura de la institución en este tipo de análisis. Justamente, vamos a ver un ejemplo, pero lo importante es ver dentro del estado financiero, comparar, por ejemplo, si yo tengo en la cartera de crédito un valor, ¿cuánto representa sobre el total del activo? Es decir, entendiendo que si la cartera de crédito es mi activo más productivo, el que más por ahí me genera los resultados que busco, debe ser de alrededor de más del 70%, 70-80% de la estructura del activo. Entonces, ahí que me va a permitir ver en este análisis vertical cómo crece esa estructura en el tiempo, ¿no? Entonces, la cartera sigue manteniéndose el 80% o empiezo a disminuir porque la cartera va comiéndose y ya no es parte importante del 80% del total del activo, sino ya es un 70, es un 60, y ahí empiezan a prenderse otro tipo de alertas porque empiezo a disminuir de la estructura del componente del activo, que es este ejemplo que estoy poniendo, la cartera de crédito. Entonces, miren, acá yo puedo justamente ver, ¿no? El ejemplo en el estado de situación financiera en un año de análisis 2024, 2025 o 23, cómo está la cartera contra el activo, y acá me representa el 80%. Sí, el 80% me marca un nivel adecuado porque realmente está concentrada la mayor parte del tamaño del activo en la cartera, que es lo principal que uno está generando la cooperativa. Si hablamos de pérdidas y ganancias, nuevamente podemos evaluar el ingreso y tenemos entendido, sabemos que lo principal que genera
Mi institución es la intermediación, la cartera de crédito, entonces el principal ingreso debe ser justamente por los ingresos de los intereses de la cartera. Y ahí nuevamente viene esta composición de análisis, cuánto yo generé de ingreso por cartera versus el ingreso total, ¿no? Entonces acá me marca en este ejemplo, mira, en esta cooperativa tiene un ingreso de cartera de 20,000 por todo lo que son los intereses y el total de sus ingresos son 35,000. Entonces me representa que el 57% del ingreso de la cooperativa proviene de lo que es la cartera de crédito. Entonces uno dice, bueno, es el 57, ¿y en qué me estoy gastando el 63% de más? ¿De dónde viene el ingreso de ese 63%? ¿Qué tipo de ingreso? Ah, bueno, ahí están los otros servicios que se entrega, por ahí hay otro tipo de generación de ingresos que se tiene y eso complementa el 100% del total del ingreso que tiene la cooperativa. Entonces, este análisis vertical ya está muy definido hacia obtener porcentajes de estructura, porcentajes de la composición, dependiendo de hacia si es una situación financiera, como veíamos el ejemplo, contra el activo, o si es en el estado de pérdidas de ganancia contra el ingreso o contra el gasto. Vamos a ver aquí un poco, nuevamente como hicimos en la parte del análisis horizontal, qué importante tener para ejecutar este análisis vertical. Entonces, lo básico que ya lo vimos y que no debe faltar es que el estado de situación esté cuadrado, ¿no? Eso ya está clarísimo porque sin ese cuadro realmente no puedo hacer un análisis adecuado. Identificar montos totales, en este caso el totales de los activos, el total de los pasivos, totales de patrimonios, de ingresos y gastos, porque sobre esos totales yo voy a ir haciendo las composiciones, ¿no? Versus el total del activo, ¿cuánto es mi cartera? Versus el total del pasivo, cuántos son las obligaciones con mis socios, versus el total del patrimonio, cuánto generó cuánto es el porcentaje de la parte de resultados. Entonces, importante tener claro y determinado esos totales. Cada uno de estos rubros, como veíamos, cada una de las cuentas, dividiremos para total de activos, total de pasivo, patrimonio, y lo expresaremos para la parte de un porcentaje. En el caso del estado de pérdidas y ganancias, igual justamente lo tendremos de la misma manera, expresado en porcentaje, y se lo dividirá justamente dependiendo ahí el análisis contra el ingreso total o dependiendo ahí también en el estado de situación financiera contra el activo total. Hay que ver también justamente todo lo que es las referencias de estructura financiera. Y esto nos referimos a que por ejemplo, decíamos que la cartera, que es el activo más productivo, debe ser un porcentaje pasado más del 70% de la estructura del activo como tal. Entonces, si por ahí me determina, estoy hablando algo que no va a pasar, pero que si yo del total de cartera le divido para el total del activo y me da el 50%, ahí me está dando problemas en lo que es la referencia de una estructura adecuada y de lo que obviamente debería tener dentro de sus metas y objetivos de cumplimiento, porque de la cartera nace toda la parte de los rendimientos que va a alcanzar la institución. Comparar la estructura de periodos anteriores, obviamente, sigo viendo cómo va evolucionando esa estructura, si la cartera en este ejemplo viene decreciendo el tamaño, antes era el 80, ahora está en el 70, sigue bajando al 60, ¿qué está pasando justamente con el crecimiento de mi cartera? eh, Evaluar los resultados del análisis, está clarísimo, porque de eso yo voy a poder empezar a tomar decisiones, los cambios significativos, analizar las causas y nuevamente las decisiones y las políticas que yo deba ir adecuando para identificar claramente cuál es ese comportamiento adecuado que deben tener mis cuentas, mi generación de resultados, mi generación de cartera, de ingresos, etcétera. Y si yo tengo que hacer ajustes justamente para una toma de decisión oportuna con esta información que genere. Acá nuevamente tenemos un ejemplo, ¿no? Volvemos a tener la misma estructura del estado de situación financiera.
La diferencia está acá en que yo a año le determino la estructura como veíamos en el ejemplo, ¿no? Tengo un valor por fondos disponibles, tengo un valor en cartera y lo que hago es dividir justamente el valor de cartera para el total del activo y obtengo un porcentaje, ¿no? Ese porcentaje me va a determinar la estructura, el tamaño que tiene esa cuenta contable versus, en este ejemplo, versus el total del activo, la cartera de crédito al 2024 representa el 67.07%. Y si se ha mantenido en esos estándares, bueno, es un comportamiento lineal el que tiene la institución, es su naturaleza de estructura, y ahí me voy, digamos que, revisando y tomando las evaluaciones y las decisiones adecuadas. En fondos disponibles, que quizás es una cuenta que tiene sus peculiaridades en los movimientos, que también ahí entra el estado de flujo del efectivo que veíamos al inicio. Miren acá en este ejemplo, en su estructura en el 2023 era un 24%, en el 24 bajó al 11.41%. ¿Y ahí qué pasó? ¿No? Entonces uno dice, bueno, es que ahora se hizo una colocación de cartera más agresiva, tal vez se destinó un tema más adecuado en la parte de inversiones y, y ahí ya se fue, digamos, cambiando esa estructura financiera. Entonces, lo importante aquí siempre va a ser cómo es ese comportamiento nuevamente de cuenta a cuenta. Vamos a poder ver esa interpretación de año a año nuevamente. Vamos a analizar ese criterio con las razones que hay que determinar que por qué es ese crecimiento o por qué es esa disminución y sobre todo viendo los históricos de cómo es esa estructura y esa composición. Sí. Nada más una Lo pregunta ahí, mi importante, querido Jefferson. ¿Me sí, escuchas? sí, Ya, sí, nos sí, dicen, para el análisis vertical, si bien es cierto, hemos visto cada una de las cuentas, cómo lo vas haciendo, pero se debe hacer solo un grupo de cuentas, es decir, cuentas de activos para el total de activos, cuentas del pasivo para el total del pasivo, e igual sería en el patrimonio. Queríamos saber un poquito cómo sería. ok, sí, perdón. Aquí dentro del análisis vertical realmente se ve que lo más adecuado va a ser que midamos contra el total del activo. Recordando que el activo, digamos que es donde está generado toda la parte productiva de la institución. Entonces, cada una de estas cuentas, eso sí, todas, poderlas comparar versus el tamaño del activo y ver cómo es esa estructura versus lo más productivo. Entonces, en el ejemplo en la pregunta que me decían, claro, una cuenta de obligaciones con el público contra el total del activo, ¿cuánto representa? Teniendo en cuenta que el activo dentro de este grupo va a ser la parte más importante de este análisis porque es el que me está generando los recursos y son los recursos propios de la institución en esta parte como es el activo. En el lado de el estado de resultados, ahí va a ser importante ver contra lo que más importante generamos, que sería el ingreso. Contra el ingreso, validar estos cambios de estructura, porque son los dos tipos, tanto activo como ingresos, lo que me va a generar valor inicialmente para lo que obtengo como resultado. Sí, nos hablan también del tema de la periodicidad. Si bien es cierto, el análisis debe hacerse de forma mensual o trimestral, justamente tenemos aquí una miembro de una asamblea que nos dicen qué pasa si ellos como asambleístas solo tienen la oportunidad de realizar este análisis 2 o 3 veces al año. ¿Crees tú que sí podrían ayudar a tomar decisiones oportunas o cómo ves desde ese punto de poder realizar este análisis con esta frecuencia o periodicidad? Claro, partíamos diciendo que importante ya es tener información, ¿no? Y el tener información en este contexto ya lo podemos tener mensualizada, ¿no? Ahora, para la toma de decisiones, quizás puede quedar corto, ¿no? Ver 2 veces al año. Quizás ya puedo sumarlo trimestralmente para tener 4 veces al año y ver ese crecimiento, ¿no? Al corte de marzo, al corte de junio, al corte de septiembre y ya como voy cerrando.
porque así me va a permitir tener la oportunidad de hacer ajustes, que realmente si veo una vez o dos al año ya está como consumado el hecho. Y pude tal vez en marzo hacer algún tema de ajuste o preguntar o validar alguna razón de por qué estábamos teniendo ese comportamiento versus el marzo anterior y ahí tal vez ver qué política o tal vez algún tema importante que estaba pasando en el entorno de la institución o del país que me estaban llevando a que esos resultados los iba, digamos, a incumplir. Entonces, si me dice a mí, yo si voy a hacerlo trimestral, sí sería por lo menos trimestral tener la información para hacer este tipo de análisis y de cálculos, ¿no? Y ir monitoreando. Ahora, por ahí la cartera y los depósitos, que es la parte de la intermediación financiera, internamente la cooperativa teniendo sus reportes diarios, ¿no? Entonces, ya verlo condensado en un estado financiero y si lo quiero ver trimestralmente va a ser muy sencillo porque los datos ya van a estar procesados y trabajados para sacar todo este análisis que vemos que es importante para determinar oportunamente las razones y tomar decisiones. Em, Algo como para ir cerrando esta partecita, en lo que es el análisis de la cartera y tendencias, ¿no? Eh, Hemos hecho mucho ejemplo y énfasis que la cartera de crédito es uno de los activos productivos como tal, porque son los que generan rendimientos para la institución. Entonces, ahí es donde más ojo tengo que ponerle, porque estoy utilizando recursos de mis socios que me dieron en los depósitos y que los estoy colocando a través de esta cartera de crédito. Y justamente ahí es donde debo también tener ciertos reportes, a más del estado financiero, para ver este comportamiento, para ver indicadores que me reflejen el cómo está esa cartera, cuánto está en vencido, que la palabra lo dice, que no me han pagado, cuánto está en no devenga intereses en general, que es una cartera ya riesgosa, porque si no me pagó un valor, quizás lo demás tampoco ya no me va a pagar y si yo le presté 100, si 10 ya me quedó mal, los 90 también forman parte de un riesgo. Entonces, aquí hay que echarle un poco más también de ciertos reportes que pueden complementarle al comportamiento que yo veo en el estado financiero, entender que contablemente va a existir esta clasificación por vencer, no devenga, he vencido. Y ahora también dentro de las políticas de Estado que se han emitido desde pandemia y con los últimos temas también, el poder hacer mayores refinanciamientos, reestructuraciones que a la final también inciden a que la cartera de crédito tenga comportamientos un poco más atípicos, que mi nivel de riesgo por ahí se vea incrementado y al tener más riesgo yo tenga que hacer más provisiones de cartera y esas provisiones sean en general representen un mayor gasto y ese mayor gasto minimice los resultados que yo obtengo, me limiten para seguir colocando mayor cartera. Entonces, ahí es donde hay que tener mucho cuidado más allá de todas las cuentas que es importante verlas y que veíamos cada una de ellas, ver su comportamiento relativo, absoluto, la composición en el análisis vertical y cómo crece esa composición o decrece. Pero en este tipo de cuentas, como es la cartera y que en especial me representa la cartera en riesgo, la cartera en mora, como con sus indicadores, y cómo el refinanciamiento y reestructuración se está también incrementando, se está menorando, y cómo incide ese riesgo con esos refinanciamientos y reestructuraciones hacia en general lo que yo voy alcanzando en la cartera de crédito. Eh, Hasta aquí vamos a poner esta partecita de lo que es el análisis financiero para darle paso a todo el otro tema que vamos a trabajar, que es la dirección estratégica. Entonces, no sé si tenemos alguna duda adicional, si no pasaríamos a la otra parte también. Listo, gracias.
Creo que no hay dudas. ¿Sí? Ok, listo. Entonces, más bien, muchas gracias por esta parte de este espacio. Muchas gracias, Jefferson, por, por tu apoyo en este importante tema. Buenas noches con todos ustedes. Soy Verónica Marcial. Ya nos conocemos con todos ustedes de las sesiones anteriores. El día de hoy también vamos a tratar toda la parte de planificación estratégica, una visión general del tema de planificación y por qué es importante que ustedes como líderes puedan manejar los temas de planificación estratégica. En este momento me voy a permitir compartir la pantalla. Por favor, me indican si se puede ver. Sí, Muchísimas gracias. Comenzamos entonces. Bueno, la dirección estratégica de la cooperativa es nuestro módulo número 3 y forma también parte de uno de los temas sustanciales en todo lo que tiene que ver el manejo, la administración, pero sobre todo la sostenibilidad de las instituciones financieras. ¿Por qué es importante la planificación estratégica? Porque nos permite tener un camino trazado. Si nosotros no tenemos una planificación, no importa dónde lleguemos, porque no sabíamos a dónde queríamos ir. Nosotros tenemos que ir caminando, pero en base a un objetivo, a una visión, a un panorama más claro de a dónde, hasta dónde queremos llegar y para qué queremos llegar allá. Los planes estratégicos no se hacen por cumplir normativa, no se hacen porque ahí está el plan estratégico y se necesita por algún tema específico, sino que es un documento que nos marca el ritmo en la institución. Y mucho depende de la gestión de la planificación estratégica y luego de la planificación operativa y el presupuesto para que realmente el manejo institucional sea ordenado, organizado, cumpla los objetivos, maneje bien los recursos, genere sobre todo los beneficios que tiene que generar en el ámbito social, ambiental, financiero sobre todo, pero también que sepamos si vamos a cumplir o no con lo que estamos planificando. Un plan estratégico tiene que tener algunos temas fundamentales. Primero, un objetivo. ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué meta quiero alcanzar? ¿Cuáles son las metas? ¿Son financieras? ¿Son sociales? ¿Son integrales? ¿Dónde quiero llegar? Luego las estrategias. Ya sé a dónde quiero llegar, pero tengo que definir cómo voy a llegar, cuáles son los pasos que voy a desarrollar para llegar a ese objetivo. Pero no nos quedamos ahí, necesitamos recursos. ¿De qué manera? Los recursos materiales, el recurso tiempo, sobre todo el capital humano que necesitamos, pero también los temas financieros. Entonces, en las planificaciones estratégicas nosotros nos ponemos indicadores de varios tipos y al lado de los indicadores necesitamos saber cuántos recursos necesitamos, financieros, infraestructura, personal, otro tipo de cosas, tecnología, porque muchas veces hacemos planificaciones estratégicas hermosas, pero que en la realidad no se pueden cumplir, porque básicamente no tenemos los recursos financieros para lograrlo, o no tenemos el personal idóneo para lograrlo, o básicamente nuestros objetivos están totalmente desalineados de lo que sí podemos hacer y en el tiempo que lo estamos planteando. Las planificaciones estratégicas son importantes que tengan un cronograma. Si no tenemos un tiempo, ¿cómo sabemos si estamos llegando en el tiempo, si nos retrasamos y tenemos que replanificar? ¿Qué decisiones tenemos que tomar? Pero la parte fundamental, como yo les dije en el tema de gobernanza, si yo no evalúo progreso, no puedo medir éxito. Lo que no se mide no existe. La planificación estratégica, si solamente se presenta y está linda, preciosa, participamos en un lindo taller, pero realmente no hemos hecho seguimiento de lo que estamos cumpliendo, si estamos llegando, no estamos llegando, o qué necesitamos para llegar. Ojo, las planificaciones estratégicas no son inmóviles, porque pueden haber cosas que no estaban planificadas. Una de esas que vivimos hace poco fue la pandemia. Nadie lo vio, en ningún plan de contingencia estuvo, en ninguna planificación estratégica estaba, vamos a tomar precauciones contra una pandemia. En ningún lado está. Pero las planificaciones nos permiten que frente a eventos externos podamos tomar decisiones, siempre y cuando hagamos evaluaciones periódicas de los temas de la planificación. Algunos temas de la planificación tiene que ser viable. No se trata de tener una planificación hermosa, súper retadora
y que diga un montón de cosas bonitas, ¿sí? Pero que no podemos cumplir. Tiene que ser viable para que podamos cumplir. Tiene que ser retador, pero que realmente podamos llegar hasta allá. Debe guardar estrecha relación con la realidad. Si a mí me dicen, voy a crecer al doble de lo que estoy ahorita, ok, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cuánta plata necesita? ¿Qué recursos más necesita? Ah, quiero tener interconectividad con todos o llenar de cajeros automáticos todo el país. Ok, ¿cuánta plata tenemos? ¿Cuánta infraestructura tecnológica necesitamos? ¿Cuánta plata necesitamos para tener ese tipo de servicio? Todo tiene que ir medido con algún tema de presupuesto. Tiene que ser objetivo. Nuevamente, ninguna planificación estratégica es perfecta, pero sí necesitamos que sea bastante realista. Y como les decía, tiene que ser flexible. Ya pasamos una pandemia, hemos tenido cambios abruptos de gobierno, estamos teniendo problemas, tuvimos problemas con la electricidad que nos movieron a todo el mundo nuevamente y en este momento estamos con temporales complicados, antes con sequías extremas, ahora con lluvias extremas y eso nos va cambiando todo el panorama. Entonces tenemos que ir incorporando algunos temas importantes para que las planificaciones puedan mostrar flexibilidad y ser objetivos. Los entornos son cambiantes, los planes también pueden ser cambiantes, pero no quiere decir que no cumplo y por eso lo cambio, sino que el entorno me está diciendo que necesitamos un cambio. Un proceso de planificación partimos de todo lo que es la definición de misión, la definición de visión, luego definir prioridades a través del FODA, que son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, definir objetivos, definir medios, como ya vimos, recursos financieros, recursos tecnológicos, recursos de infraestructura, pero también el personal idóneo que necesitamos y sobre todo el tema del dinero. Definir mecanismos de ejecución. Ok, ya tengo los objetivos, ya tengo los recursos o los medios, pero ¿cómo lo voy a ir ejecutando? Definir mecanismos de seguimiento. Los mecanismos de seguimiento, ok, ¿cómo voy a evaluar? Como decía Jefferson, una parte del seguimiento de las planificaciones tiene que ver con el análisis financiero. Yo tengo estados financieros, yo puedo sacar indicadores financieros y esa es una base para ir definiendo los mecanismos de seguimiento. Voy viendo la cartera, crecimiento, deterioros, cambios en general de cómo se está haciendo. También voy viendo los otros indicadores financieros que podemos ir teniendo y tenemos ya un mecanismo de seguimiento en la parte financiera. Tenemos, por ejemplo, otros indicadores que tienen que ver cómo vamos haciendo otras labores, otras acciones que tienen que ver también con los objetivos de las cooperativas, temas sociales, cómo estamos manejando el tema ambiental, cómo vamos a hacer seguimiento de ese tipo de cosas. En el tema del personal, cómo vamos haciendo seguimiento, que las personas vayan desarrollando sus capacidades, como en el momento que ustedes están aquí. Ustedes están haciendo un proceso de fortalecimiento importantísimo para poder ir tomando decisiones, saber mejor cómo gestionar y tener otras herramientas para desarrollar el trabajo y la responsabilidad que han asumido en este momento. Y se van definiendo estos mecanismos de seguimiento a través de revisiones del POA, a través de informes, a través de cortes de la planificación o evaluaciones de planificación. Y luego ya se define como tal la evaluación. Ok, vamos a hacer una evaluación. Por ejemplo, la cartera se evalúa diaria, todo el tiempo. Los operativos, en la parte administrativa, en la parte de gestión y luego ya en las partes estratégicas se van viendo temas mensuales, temas trimestrales, temas semestrales, temas anuales, para ir definiendo las acciones que debemos tomar ante un escenario u otro escenario o ante un resultado u otro resultado que tengamos. En el tema de las evaluaciones, nosotros tenemos que ser muy objetivos para realmente decir si estamos cumpliendo por esto, no estamos cumpliendo por esto, o si estamos cumpliendo pero no estamos llegando a la meta, o han sucedido estas otras cosas. Lo primero, como les decía, es la parte de la misión. Si yo no sé quién soy y qué hago, no sé a dónde voy a ir. Entonces, partimos de la misión. Me reconozco como institución, ¿sí? Como entidad. ¿Cuál es mi misión? ¿Para qué estoy? No por qué estoy. ¿Para qué estoy? El para qué es, ¿para qué? Para servir, para prestar servicios, para aportar a la comunidad, para hacer inclusión financiera o para generar ganancias. Cualquiera de esas está bien. Nadie dice cuál es o cuál no es, pero es importante saber quién soy y para qué estoy, porque esto me permite saber y dar continuidad a los objetivos de la institución.
Es importante siempre que cuando desarrollemos el tema de la misión, realmente sepamos quiénes somos y comprendamos qué es lo que realmente estamos haciendo y qué vamos a continuar haciendo o qué no vamos a hacer. Hay instituciones que tienen una misión que no ha cambiado durante años y hay otras instituciones que van reformulando o haciendo ajustes de su misión, siempre alineados para algo, para qué quiero cambiar, para qué voy a hacer las cosas, para qué yo estoy aquí. Entonces, es importante nuevamente no decir por qué yo soy o qué soy, sino para qué estoy y en función de esto soy esto y estoy para este tema de acá. Entonces, con eso nosotros vamos desarrollando el tema de la misión. En cuanto al tema de la visión, si yo ya sé quién soy, si yo ya sé lo que estoy haciendo y para qué estoy haciendo esas cosas, la visión me va a permitir, la misión es de mi punto de partida y la visión me va a decir a dónde voy a llegar en un periodo de tiempo, que puede ser 3 o 5 años. La visión es la ideología esencial, los valores que tenemos como institución y mi objetivo fundamental, nuevamente, ¿para qué estoy en el tiempo? ¿Para qué quiero continuar? ¿Para qué voy a servir? ¿Para qué quiero ser sostenible? ¿O para qué quiero crecer? Y la visión de futuro que muestran las metas que parezcan como es retadoras, pero tangibles o realistas, y también que son planes que nos motiven como institución. La visión a nosotros nos tiene que motivar para saber a dónde vamos a llegar. A todas las personas nos han preguntado alguna vez en la vida, ¿cómo te ves de aquí a 5 años? Muchos decimos, ok, yo me veo, las personas más jóvenes, yo me veo cuando son estudiantes, yo me veo con un trabajo, con una empresa. Cuando yo estoy trabajando, yo me veo con estabilidad, yo me veo de esta manera, yo me veo de esta otra manera. Y a medida que vamos creciendo, vamos cambiando potencialmente nuestra visión de futuro, pero siempre atada a un objetivo de vida. Dado cómo me veo yo en el futuro, de igual manera funciona para las instituciones. La característica principal de la visión es que es formulada por líderes como ustedes. Por eso es súper importante que ustedes como líderes comprendan que la planificación estratégica no es solamente un papel, un proceso que hay que cumplir o un requisito, sino es un ritmo, es como un corazón que nos va marcando el ritmo todo el tiempo para saber cómo vamos por ese camino y alcanzar los objetivos. Tiene que ser positiva, tiene que comunicar entusiasmo, tiene que incorporar valores como les dijimos, sin embargo, tiene que ser realista. Y otro tema importante, tanto la misión como la visión tiene que ser conocida y difundida dentro de la organización y fuera de la organización. Muchas veces nosotros preguntamos a las personas, ¿usted conoce la misión de su institución? No. ¿Conoce la visión? Ahí está pegada en la pared. No se trata de pegar en la pared, se trata de comunicar. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cómo sirve mi trabajo para cumplir lo que soy? ¿Y cómo sirve mi trabajo para lograr lo que queremos ser en el futuro? Desde la propia incorporación del personal, tiene que irse indicando claramente, no el texto de la misión, no el texto de la visión, sino realmente lo que significa para la institución, para la vida, qué estamos haciendo y a dónde vamos a llegar. Si es que no hacemos una difusión y una comunicación real, potencialmente la gente no entiende para qué trabaja. O sí entiende para qué trabaja. Yo necesito un trabajo y por mi trabajo me pagan un sueldo. Gracias. Eso no queremos. Nosotros queremos personas comprometidas, pero para lograr compromiso necesito generar conocimiento. El conocimiento tiene que ser adecuado y oportuno. Una parte súper importante de la planificación estratégica es el FODA, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. ¿Qué son las fortalezas? Las cosas internas que nosotros tenemos positivas y que pueden, cuando se ponen en marcha, pueden generar impactos. Las debilidades son aquellas cosas que más que deficiencias son ventanas de oportunidad de mejora. Nosotros tenemos que ver las debilidades como potenciales oportunidades de mejora, pero de manera progresiva y razonable. Cuando se hace el FODA, tenemos 3 fortalezas y 50 debilidades, y todas quieren ser atacadas en ese momento. No, vamos por las debilidades que son mucho más fuertes o que cambiando eso me pueden hacer que también se vuelvan positivas las debilidades que tenía. Entonces es muy importante este ejercicio. Eso es en el ámbito interno. En el ámbito externo tenemos todo lo que son oportunidades y amenazas. Las oportunidades son las cosas positivas que tenemos afuera y que pueden generar
valga la redundancia, una oportunidad que debemos aprovechar en el buen sentido para crecer, tener mejores rendimientos, lograr impactos, pero sobre todo cumplir nuestros objetivos. Y amenazas son situaciones externas que pueden hacer que nuestra institución se vea afectada. ¿Podemos cambiar las amenazas? Potencialmente no, pero podemos hacer cosas para mitigar. Por ejemplo, esos son los análisis de riesgos que tenemos. Ok, el riesgo que tenemos ahora es caer en mora por el tema invernal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a segmentar las partes donde están los créditos, vamos a saber si vamos a seguir colocando en la parte que se está inundando o vamos a hacer una especie de tratamiento de esa cartera y vamos a dirigir los créditos para otro lado. Cosas que vamos a hacer, cómo vamos a gestionar las amenazas. Las oportunidades y las amenazas básicamente son temas externos. Tenemos dos entornos en la planificación, el entorno interno y básicamente el entorno externo. Dentro de los entornos tenemos en la parte externa todo lo que es el entorno sociocultural y demográfico. Cada vez más ustedes saben ahora que la población ecuatoriana la mayor cantidad de la población se encuentra en jóvenes adultos, lo que quiere decir que nosotros tenemos que saber cómo llegar a esos nuevos grupos poblacionales, pero también potencialmente a otros grupos vulnerables que tengan que ver con nuestra razón de ser o con nuestros objetivos de impacto positivo dentro de nuestras comunidades. Entonces, también tenemos que contemplar ahora el tema de migración, la gente nuestra que se va, pero otras personas que llegan. ¿Cómo vamos a tratar todos estos entornos demográficos que están cambiando permanentemente? Es muy importante tomarlos en cuenta para saber qué hago. ¿Cuál es un objetivo? Queremos crecer en socios. Ok, pero nuestros socios, ¿saben ustedes qué edad tienen sus socios en promedio? Si están concentrados en personas de más de 35 años para adelante, ¿qué estamos haciendo para incorporar gente más joven? ¿Será que la gente más joven quiere cosas más rápidas, más sencillas? No quiero ir ni siquiera a la cooperativa. ¿Qué vamos a hacer para lograr que esos entornos vengan? Tenemos cada vez más población migrante y muchas de las poblaciones migrantes decimos, no, es que no sé si se quedará, qué riesgo, que no sé qué. Yo no estoy diciendo que les den crédito, pero ¿por qué no generar temas de ahorro, ir construyendo una relación para ir creciendo en este tipo de cosas? Son parte de la inclusión financiera. En el entorno económico, problemas de empleo, temas de sectores productivos, reactivaciones o depresiones económicas, nosotros no lo podemos manejar y somos directamente afectados con el tema del entorno económico. Entonces, siempre es importante analizar las perspectivas para saber cuáles son los sectores que están más vulnerables, dónde son los sectores que hay más oportunidades o qué vamos a hacer con el tema de depresiones económicas, porque potencialmente todas estas cosas nos van a afectar positiva o negativamente. El entorno político, queramos o no, el entorno político influye muchísimo en el desarrollo o sostenibilidad de las instituciones. Cambios de gobierno, políticas en general, temas de supervisión y control, fomentos que pueden hacer o políticas de precios que pueden haber. Todos estos entornos políticos hacen que de alguna manera las instituciones financieras, las cooperativas, nos podamos ver afectadas negativamente o afectadas positivamente, dependiendo el tipo de normativa que salga, el tipo de política o el tipo de entorno político que exista. Cuando tenemos entornos políticos de incertidumbre, el principal problema es el fondeo, porque la gente interna quiere tener la plata consigo y comienza a dudar de todas las cosas. Y en cambio los fondeadores externos, que son a los que todos estamos apuntando, no quieren venir al país por el riesgo que tenemos. Entonces, todas estas cosas influyen y nos impactan de alguna manera. El entorno de recursos y riesgos naturales, como les había dicho, nosotros no manejamos el clima, pero sí podemos saber cuáles son las zonas que siempre están afectadas porque se afectan cada año o potencialmente qué vamos a hacer si es que ocurre esto. ¿Cómo vamos a manejar este tipo de cosas? Hay socios espectaculares, pero en este momento acaba de inundarse, se acaba de ir toda la cosecha. ¿Qué vamos a hacer con eso? Entonces, por eso es importante todo el tema de financiamiento sostenible, todo el tema de finanzas verdes, cambio climático, ¿cómo lo vamos incorporando? La mayoría de las cooperativas ya han incorporado el sistema de análisis de riesgos sociales y ambientales, SARAS, y es importante que realmente no es un tema normativo, es un tema de riesgos, es un tema de plata, es un tema de sostenibilidad. Si nosotros no efectuamos adecuadamente estos análisis del tema ambiental, podemos ser gravemente afectados. Entonces, no es novelería, no es sembrar solo arbolitos,
No es poner basureros ecológicos, que por supuesto también sirven, sino realmente cómo vamos a conocer qué vamos a financiar. Yo le voy a financiar a un socio que me está sembrando en la quebrada, que sé que todos los años se derrama, se desborda, hay problemas. Potencialmente no. ¿Por qué no hablamos con el socio y vemos otra alternativa? ¿Qué más podemos hacer? ¿Hasta dónde podemos llegar? Tenemos cosas, los cambios que se están haciendo, temas más limpios, más orgánicos, las personas quieren cosas más sanas. Entonces, ¿cómo vamos a apoyar nosotros desde la colocación de créditos? ¿Cómo aportamos positivamente para que nuestros socios vayan cambiando sus mecanismos de producción? Y no para hacer cosas más sanas, sino porque eso es rentable en el tiempo y disminuye el riesgo para las personas. No es lo mismo tener sistemas controlados de riesgos o tener invernaderos o estar usando prácticas mejores, sostenibles, que hacerlo tradicionalmente donde el riesgo ambiental puede ser más fuerte. En este caso, en este tema, ahí sí me voy a hacer un anuncio parroquial, como dice Angie, y también un tema de promoción, porque Financo es una de las instituciones más importantes de acá en el país que maneja el tema de financiamiento sostenible y tiene una línea específica y se ha preocupado muchísimo de este tema y creo que es una oportunidad enorme para todas las cooperativas de ahorro y crédito tomar en consideración estos temas y ver cómo lo van incorporando de manera progresiva y razonable. En cuanto a la parte interna, necesitamos saber la perspectiva producto-mercado. ¿Nuestros clientes están contentos? ¿Quiénes son mis clientes? ¿Cómo está la calidad de mi atención? ¿Cómo es mi imagen? ¿Cómo participo en el mercado? ¿Soy pequeño? ¿Soy grande? ¿En comparación a qué? ¿Sí? Entonces siempre es importante medirnos. Si no medimos, no existimos. La perspectiva de gestión de talento humano es el capital más importante que tenemos. Entonces necesitamos tener sistemas adecuados de personal, planes de capacitación, calificación de directivos, calificación del personal, sistemas claros de remuneraciones, de incentivos. Nuevamente, el espacio que tenemos en este momento es fundamental porque son ustedes, las personas, que van a tomar decisiones y que van a desarrollar las estrategias para que sus instituciones puedan ser sostenibles en el tiempo y que puedan tener estos espacios de capacitación que pueden ser cansados, además de todo lo que tienen que hacer, tengo que asistir a este tipo de cosas, pero simplemente estamos reforzando, fortaleciendo nuestras capacidades, nuestras habilidades para la gestión en este momento y también para los temas futuros. En cuanto a la perspectiva financiera, como les había dicho mi colega Jefferson, son temas de cómo está estructurado financieramente. Hago análisis horizontales, hago análisis verticales, veo cómo estamos la morosidad, dónde se concentra, cuánto tiempo tengo la morosidad, los niveles de eficiencia administrativa financiera, en qué estoy gastando la plata, cómo estoy gastando la plata, cómo eso me está impactando, en dónde puedo ser más eficiente, tema de rentabilidad, cómo puedo manejar los márgenes que estoy haciendo. Las tendencias también, crecimiento de las operaciones, gestiones de tesorería, calces de plazos, esto tiene que ver, yo coloco a un plazo, a cuánto tiempo a mí me entregan el dinero como inversión o como préstamo. En cuanto a la perspectiva de la organización y proceso, necesitamos planificación, necesitamos proceso. ¿Por qué el proceso es importante? Porque si yo tengo un proceso, tengo una forma de indicar cómo se hacen las cosas. Los procesos son como pasos. Quiere decir que Verónica Marcial tiene que ir del mercado a la financiera, de la financiera a talento humano y de talento humano a organización. Sí, eso me dice el proceso. Pero si Verónica no sigue ese proceso y se va por cualquier lado, nos desordenamos. Y eso ocasiona pérdidas financieras, porque nos toca hacer reprocesos, nos toca gastar más cosas y sobre todo el tiempo, que eso es uno de los recursos que no se pueden volver a recuperar. Entonces es importante los procesos porque nos permiten tener un orden en la gestión que vamos a hacer. El plan estratégico como tal, ya sabemos el marco conceptual, tenemos la misión, la visión, hemos visto de alguna manera todo lo que son el FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y también hemos ido viendo todas las perspectivas internas y externas que tenemos que manejar para la planificación. Esta información nos va a permitir básicamente definir los objetivos. El objetivo estratégico es el nivel más alto. Quiere decir a dónde voy a llegar al finalizar un periodo de tiempo. Luego tenemos básicamente objetivos específicos. Yo tengo un objetivo, lograr generar, ¿cómo es? Impactos en la zona de
ahorita estoy en Imbabura, en la zona de Imbabura, específicamente en Angochagua, ¿sí? Para lograr mejor inclusión financiera. El objetivo específico me va a decir acá que yo voy a mejorar a través de captaciones el tema de ahorros, cómo gestionan, a través de colocaciones, el tema de créditos, cómo se manejan con la gerencia que sea. Y para lograr eso también tengo que capacitar a la gente, tengo que fortalecer los procesos y demás cosas, cada uno en las sugerencias o áreas que correspondan. Y luego ya tenemos los objetivos específicos. Después de como las subáreas grandes, vamos bajando a cada persona. ¿Cómo voy yo cumpliendo mi parte? La planificación estratégica simplemente es el gerente el que tiene que hacer. No, solamente son los directivos. No, son todas las personas, desde la persona que atiende al cliente al inicio, que es la puerta de entrada, los ojos del corazón que tiene el cliente, el feeling que tiene el cliente con nosotros, porque el cliente no sabe nuestra planificación, sabe cómo le atiendo, sabe cómo Verónica Marcial le abre la puerta, sabe cómo le contesto, sabe la información que le doy. Entonces, yo, en cualquier cargo que esté, tengo que entender mi posición para el logro de objetivo. Cada vez que yo atiendo bien o que hago bien un crédito o que capto de manera adecuada un ahorro, yo estoy cumpliendo mi parte para llegar al objetivo institucional. Entonces, cada parte se va armando como un rompecabezas. Si una persona o área falla en uno de los objetivos, toda la planificación va fallando. Entonces, es muy importante que tengamos claridad que la planificación estratégica, si bien se planifica de arriba hacia abajo, la implementación es de abajo hacia arriba. Desde los primeros contactos, desde el día a día, es ahí donde la planificación tiene vida. Las estrategias, como ya habíamos visto, básicamente son la forma en la que nosotros vamos a hacer las cosas y son básicamente importante que se detalle para que se vean cuáles son las cosas específicas que vamos a desarrollar y sobre todo también ajustar los recursos. En este momento vamos a tener, por ejemplo, un proceso de capacitación. Pongo una parte de los recursos en capacitación, pero potencialmente voy a tener que dejar otra cosa de lado, porque no podemos hacer todo al mismo tiempo. Entonces, la estrategia me permite a mí llegar del punto A de inicio al punto B, que es donde quiero llegar, pero me dice cuál es la forma más óptima en tiempo, en recursos y demás. Nosotros, básicamente, voy a hacer un ejemplo muy simple. Ahora todo el mundo usa el Waze, ¿sí? Yo quería llegar de la Plaza Central de Ibarra hacia una institución financiera. Yo sabía que más o menos me ubicaba, que caminaba como unas 2 cuadras y podía llegar, pero puse el Google Maps, pero no me percaté que puse como vehículo y me hacía dar una vuelta a más o menos 6 u 8 cuadras para llegar a las 2 cuadras que tenía que caminar. Entonces, potencialmente, mi estrategia no fue bien ocupada. Y eso pasa en cosas tan simples, pero también pasa en las cosas que tomamos decisiones en las cooperativas. A veces nos damos una vuelta gigante o ponemos más recursos de lo que debemos en cosas que pueden ser mucho más simples. Las cosas buenas, las cosas que se usan, las cosas que funcionan, son con las que tenemos que quedar. Lo perfecto no existe, ¿sí? Y lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, la estrategia nos va a permitir tener cosas buenas, tener cosas sostenibles, tener cosas funcionales. Ahora, toda la planificación, muy bien, muy bonita, todos los enunciados y demás. ¿Cómo me van a medir? ¿Cómo me van a medir a mí? Básicamente a través de indicadores. Y aquí los indicadores van desde las personas, cuántas atenciones tiene, cuántos créditos colocó, cuántos ahorros tiene, cómo se llama, cómo se ha mitigado el tema de los riesgos, cómo se ha hecho el tema de los procesos, cómo se ha hecho el tema de capacitación, cómo se ha hecho el crecimiento institucional. Todos los indicadores tienen que tener una medición. Los indicadores tienen que ser oportunos. Yo tengo que poder medirlos. Obviamente habrán indicadores que sean semestrales o anuales, que yo no puedo hacer un corte en este momento, pero sí puedo ir haciendo seguimiento. Tienen que ser prácticos, porque a veces nos ponemos indicadores tan complicados como nivel de conocimiento de los directivos después del proceso de capacitación. Ya, ¿cómo mido? ¿Con una prueba? ¿Cómo mido? ¿Con qué mido? O sea, con el número de cursos que tomaron. ¿Cómo hago? Tienen que ser prácticos y sencillos para que todos sepamos, el evaluador y el evaluado,
qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y cómo se puede cumplir. Tienen que ser claros, de manera que cuando leamos, digamos, ok, esto me quiere decir. Sensibles. Tiene que verse el cambio en el tiempo, porque caso contrario no puedo medir. Transparentes y verificables. Si un indicador no es transparente, si está hecho de una manera tan confusa que nadie entiende, ni siquiera el que hizo, ¿cómo verifico? Y no puede ser dado seguimiento. Tienen que ser pertinentes. A mí me están poniendo, por ejemplo, con mucho respeto igual, nosotros hemos hecho 50,000 flyers, volantes para entregar. Ya, y se han cumplido, hicimos 60,000. Ok, pero sí, yo tengo un porcentaje adicional, ¿sí? De cumplimiento, sobre cumplimiento, pero los flyers sirvieron para captar ahorros, sirvieron para colocar más créditos, sirvieron para mejorar el tema de colocación, para disminuir la mora, ¿para qué sirvieron? Entonces tienen que ser pertinentes y a mí permitirme no saber cuántos flyers hice, sino realmente cómo puedo yo tomar decisiones para que ese recurso flyer o para que ese mecanismo flyer me dé realmente el resultado que yo quiero y me ayude a cumplir el objetivo. Tienen que ser confiables. Si yo no entiendo cómo se hace el indicador, si yo no sé cómo se mide, si yo no sé cada cuánto se mide, ¿sí? Yo potencialmente no confío. Entonces, es importante que ustedes como líderes realmente conozcan cuáles son los indicadores que están bajo su competencia, ¿sí? Porque no todos los indicadores ustedes tienen que conocer al detalle cuántas operaciones en caja se hacen. No, tienen que ser pertinentes para el ámbito que ustedes están, el ámbito estratégico. En cuanto a los indicadores, todos los indicadores tienen que ver una línea base y una meta. Muchas veces me ponen el indicador, vamos a crecer 10%, ¿ok? ¿Sobre qué? Sobre la base de ahora, sobre la cartera que tengo, sobre el número de clientes, ¿sobre qué? Yo tengo $500,000 de cartera, voy a subir el 10%. Ok, 550,000, comprendo. Entonces yo puedo ir midiendo. Tengo 1,000 clientes y voy a subir a 1,100 clientes. Ya, perfecto. Entiendo que voy a subir 100 clientes más. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos una línea base y una meta. Si yo no tengo una línea base, ¿sí? ¿Puedo construir un indicador en este momento? Por supuesto, porque puede ser un nuevo indicador. Yo no manejo el tema de género, por ejemplo, yo no manejo el tema ambiental, pero en este año lo vamos a poner. Entonces, básicamente en el tema ambiental quiere decir, ¿cuántos créditos con destinos verdes de puesto? Debería tener más o menos un 2% de la cartera. Ok, o $1,000,000. Eso me permite, al final del año, coger con una base cero, partir y decir, ¿saben qué? No llegué a $1,000,000, llegué a 500,000. Ok. Y esos 500,000 van a ser la nueva base para volver a planificar una meta. La parte más importante, monitoreo y evaluación de la planificación. Si yo no evalúo, si yo no monitoreo, la planificación no sirve. No sirve para nada, es un mero papel, es un enunciado en la pared, son cosas que decimos en los discursos o cosas de las que nos sentimos orgullosos pero no comprendemos, pero necesito tener monitoreo y evaluación de la planificación. ¿Cada cuánto tiempo? De acuerdo a los indicadores en el ámbito que nos corresponda, tengamos que ver. Entonces necesitamos ver, la parte operativa seguirá los planes operativos, nosotros en el ámbito estratégico, cuáles son los indicadores, cuáles son las metas. ¿Qué pasa si no cumplo una meta? ¿Qué sucedió? No es, es que incumplió. No es solamente eso, sino ¿por qué se incumplió? ¿Qué tenemos que hacer para cumplir? De pronto lo planificamos mal, de pronto lo planificamos bien. Muchas veces hacemos metas chiquitas para que parezca que hemos hecho como cosas un montón de grandes. Pero estos tipos de mediciones nos permite ajustar para arriba o para abajo las cosas de manera realista y que sobre todo logremos como institución nuestros objetivos y ser sostenibles en el tiempo. Nuestra mayor responsabilidad es cuidar a las personas que son dueñas de las cooperativas. ¿Cómo cuidamos? Cuidando sus recursos. Eso quiere decir que nosotros tenemos que ser sostenibles en todo tema financiero, social, ambiental en el tiempo para poder dar resultados, generar impactos en las vidas de nuestros socios y las localidades. Como les dije, los directivos en el ámbito de las acciones tienen que dar seguimiento a los planes, indicadores y metas bajo su responsabilidad. Y para esto, obviamente, necesitan información adecuada y oportuna para que ustedes puedan analizar, puedan ver, puedan aportar a tomar decisiones. Si es que nosotros como directivos no comprendemos
cómo salió un indicador, cómo funcionó esto, podemos preguntar cómo funciona esto, de qué manera, para comprender qué estoy viendo, qué me está diciendo el indicador y hasta dónde tengo que llegar. Es importante saber que el plan estratégico es como el marco grande, 3 a 5 años, pero cada año nosotros tenemos un plan operativo. Ustedes saben que cada cierto tiempo, 3, 5 años, nos reunimos todos, hacemos la planificación estratégica y demás. Pero cada año se hace el tema de presupuesto y planificación operativa. La planificación operativa es fundamental. ¿Por qué? Porque de la planificación grande, de la planificación estratégica, vamos segmentando por tiempo. Y decimos, ok, 3 años la planificación estratégica, voy a crecer en 1.000.000 de clientes. El primer año voy a crecer 200.000. El segundo año voy a crecer 400.000. Ya tengo 600.000. Y el tercer año voy a crecer 400.000 más. Cumplo el 1.000.000 de clientes en el tiempo. Y así cada uno de los indicadores. La planificación operativa nos permite ir viendo, básicamente, en qué área cae qué cosa, qué tengo que hacer en cada una de las áreas para poder cumplir la planificación operativa y también siempre analizando temas de riesgos en todos los ámbitos para poder gestionar de mejor manera. La evaluación del plan operativo tiene que ver qué estamos haciendo ahora, cómo están nuestros procesos, nuevamente, cómo están los riesgos y cómo hay brechas que podemos ir cerrando. Vamos ahora a colocar, vamos a cambiar el core de la cooperativa. Me parece fenomenal, muy bien y todo. Los cambios de sistemas generan un espacio donde todo el personal y hasta los clientes potencialmente tenemos que reeducarnos, reajustarnos y reprocesar las cosas. Entonces necesitamos comprender qué va a pasar desde el punto A hasta el punto B y cuáles son los riesgos de que la gente no sepa cómo funciona, de que cometamos más errores, cómo vamos a mitigar con capacitación. Para hacer capacitación, ¿qué necesito? Tiempo y plata. Entonces, esto me permite ir viendo qué hago en cada uno de los ámbitos. La aprobación y cierre de los planes. Necesitamos conocer con tiempo las planificaciones y con tiempo las evaluaciones para nosotros saber básicamente cómo estamos haciendo las cosas. Es importante mirarlo con tiempo de forma que podamos dar una opinión de forma informada y una opinión bastante más acertada. Si es que yo no conozco, si es que yo no me empapo de este tipo de cosas dentro del ámbito que me corresponde, ¿cómo doy una sugerencia? ¿Cómo estoy gestionando las cosas? No se trata de ya, ok, aprobado, sino cómo se está haciendo, estamos cumpliendo. Si no comprendo algo específico, consulto. Si tengo alguna duda específica, siguiendo el proceso que corresponde. No es que voy al cajero y le digo, ¿cómo estás haciendo el proceso? No, sino que a través del ámbito ejecutivo, que son gerencias y demás, simplemente se consulta, se pregunta, se ve de qué manera vamos recibiendo esta información para poder tomar decisión. Otra parte fundamental de la planificación estratégica es el presupuesto. Nosotros, como ya les dije, podemos planificar ser los más grandes, ser los más tecnológicos, tener la mayor cantidad de oficinas, de cajeros, de clientes, todo. ¿Con qué plata? ¿Con qué recurso voy a hacer? Entonces, básicamente, yo tengo que ser realista. ¿Cuáles son los recursos que tengo ahora? ¿Sí? Si necesito más recursos, ¿cómo voy a conseguir esos recursos? Entonces necesito ser eficiente, necesito generar rentabilidad y esa rentabilidad me va a permitir potencialmente, no en este año, sino en el próximo, hacer más capacitaciones, hacer mejoras en infraestructura, hacer mejoras tecnológicas, hacer cambios, ¿sí? Cambios físicos, lo que fuera. Pero es importante saber cuál es el presupuesto. Y para el presupuesto también nosotros necesitamos realizar seguimiento y control. Si no existe medición, no existe. Eso es una regla básica. Si yo no hago seguimiento y control, ¿sí? No puedo saber si está bien o si está mal. Pero sobre todo, si es que no está llegándose a lo que estaba planificado, no es para decir, no están cumpliendo, están haciendo mal todo. No, sino por qué no estamos cumpliendo y qué podemos hacer para mejorar este tema. Nuevamente, si es una mala planificación, no. ¿Qué está pasando? Hay un entorno negativo ahora que no estaba planificado. Ok, ¿cómo vamos a mitigar ese riesgo? Estamos sobrecumpliendo la meta. Ok, nos quedamos con lo que está. No, ¿podemos ampliar un poquito más? Sí. ¿Cuánta plata más necesitamos eso? ¿De dónde vamos a tener el fondeo? A través de más captaciones, más clientes.
más socios, pero también a través de fondeo, ¿sí? De una institución como puede ser Financobo o cualquier otra, y de esa manera podemos ir haciendo crezco en cartera, crezco en clientes y voy haciendo los presupuestos que tengo que hacer. Nuevamente, el presupuesto es fundamental para saber cómo vamos haciendo las cosas. Eso, en una forma bastante resumida, es la planificación estratégica. Para ustedes, como líderes de sus instituciones, la planificación es una responsabilidad. Ya vimos el tema de responsabilidades. La responsabilidad es participar activamente en el ámbito que les corresponde, conocer la planificación y sobre todo para qué estamos haciendo las cosas, conocer cómo se va a medir y cuándo se va a medir, de manera que podamos ir haciendo las acciones que nos corresponden como líderes dentro de nuestras instituciones. Si yo no mido lo que hago, no existe. Si yo planifico solo porque la SEPS o porque el órgano de control me dice que tengo que planificar y mandar cada noviembre el presupuesto de planificación operativa, no estamos avanzando. Lo que necesitamos saber es que estos son instrumentos de gestión permanente, instrumentos de gestión en algunos casos diaria, semanal, mensual, semestral, como fuera, pero es importante dar seguimiento. Los líderes tienen que estar dando seguimiento, como digo, ¿cuántas transacciones hace un cajero? No, pero los líderes tienen que dar seguimiento si se está cumpliendo con los objetivos estratégicos que están en las planificaciones o con los objetivos específicos de la planificación operativa o con el cumplimiento del presupuesto. De manera que si es que hay alguna desviación para arriba o para abajo, podamos tomar decisión. No se trata de decir si está bien, si está mal, sino cómo yo veo dónde estoy y cómo yo ajusto las cosas para lograr llegar a donde nos propusimos. Nuevamente, la planificación para lo que nos sirve es para conocernos quiénes somos, cómo estamos y hasta dónde vamos a llegar y sobre todo para cumplir nuestro mandato y nuestra responsabilidad de ser sostenibles, generar inclusión financiera, lograr bienestar e impacto para nuestros socios y las personas a las cuales nos debemos, que son los dueños de la cooperativa, ustedes los socios. Con eso hemos terminado la planificación. Si es que tienen cualquier pregunta, estoy a las órdenes. Espectacular, me encantó la exposición. Creo que coincido con algunas de las personas que ya se empiezan a sumar a este comentario. Realmente agradecerte y agradecer a todos que continúan realmente conectados. Sé que son horas que tal vez ya un poco pesadas, pero con un tema tan interesante como el tuyo. Realmente nos enganchaste y fue muy, muy buena, excelente la exposición. Nos quedan muchas conclusiones importantes, como el hecho de planificar y tener la valoración, la evaluación, el seguimiento constante para poder ir ajustando, tener en cuenta que las cosas no son escritas en piedra, como bien lo sabe comentar el doctor Marín, y nos lo dicen, sino es irnos ajustando a nuestros socios, que son nuestra razón de ser, al mercado, y de este modo vamos a ir tomando las mejores decisiones, juntados también con un análisis financiero oportuno. Muchísimas gracias, mi querida Berito. Y bueno, recibimos también al doctor Marín para hacer las palabras de cierre. Gracias, Berito, infinitamente. Muy bien, muy interesante las dos conferencias, las dos charlas muy productivas, el análisis financiero, la planificación, la dirección estratégica y efectivamente, como dice Verónica, eh, ahora en esta incertidumbre y esta complejidad que vivimos, que tiene un impacto fuerte sobre nuestras instituciones, no hay nada que improvisar. Hay que planificar, hay que organizarse bien, hay que definir con claridad nuestros objetivos estratégicos, nuestro horizonte institucional, nuestro propósito, y en ese contexto hay que ir revisando las actividades, las proyecciones también presupuestarias, etcétera. Es decir, yo creo que los objetivos hay que medirlos periódicamente, no cada 3 meses, no cada 6 meses, creo cada mes. La parte presupuestaria hay que revisarla seguramente los técnicos, el gerente, el financiero, el jefe de negocios tendrán que reunirse
al menos una vez cada semana para ir evaluando cómo va este comportamiento, cómo va asimismo la calidad de los activos. No esperar que cierre un trimestre o un mes. Hay que tomar decisiones oportunas de forma organizada, ¿no es cierto? De forma planificada y midiendo resultados. Tenemos que tener indicadores de medición. No estamos en un momento de estabilidad, no, estamos en un momento de alta volatilidad y en este concepto la planificación es fundamental. Eh, las propuestas de los dos expositores han sido muy aleccionadoras. Le agradezco tanto a Jefferson como a Verónica y espero que todos hayan sumado, digamos, a sus conocimientos estos conceptos. Y no solamente hay que admitirlos, sino hay que practicarlos en nuestras organizaciones. Decisiones bien informadas son decisiones acertadas. No podemos adivinar, tenemos que medir. En este concepto, reitero, eh, les agradezco su participación. Siempre la Caja Central Financop tiene su mejor disposición de apoyar a todas nuestras cooperativas asociadas a través de sus directivos, de sus gerentes, de sus funcionarios de primera línea, porque es un compromiso que tenemos, que asumimos. Y hoy día, cada día hay que mejorar. Que tengan buenas noches. Por recordarnos. Estaba justamente leyendo algunos mensajes y nos informan sobre las actividades que no se les guarda. No se preocupen, precisamente Juan Cueva me acaba de ratificar. Me dice, ninguna actividad se guarda. Eso es algo complementario que les sirve para reforzar sus conocimientos. De eso nada más para que ustedes lo tengan en cuenta. De todas formas, si tienen alguna duda adicional, pueden escribir a juan.cueva@financop.net. Nada más que agradecerles nuevamente. Se nota su compromiso con sus instituciones, con ustedes mismos. Gracias por este esfuerzo, gracias por estar presentes. Les deseamos una venturosa, una maravillosa noche, resto de noche y de resto de semana. Bendiciones y gracias. Recuerden que Financop se trata de todos.